chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentarle un video informativo acerca de lo que es la sensación. Asimismo, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima Norte. ¿Qué es la sensación? Es el sentido como respuesta a la información que nos llega a través de los órganos sensoriales. Esto quiere decir que es la experiencia básica de la estimulación proveniente de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Es la respuesta de cualquiera de nuestros órganos de los sentidos frente a un estímulo. Hablaré sobre el sentido de la vista, que es el que permite al hombre a conocer el medio que los rodea. Asimismo, debe contar con elementos adecuados para poder captar e interpretar las imágenes que los rodean. Asimismo, ¿cómo conduce las imágenes hacia nuestro cerebro? Está conducido a través, primero comienza por la parte del ojo, que recibe las imágenes conducidas por impulsos eléctricos, y pasa al nervio óptico, que conduce los impulsos eléctricos hasta el cerebro. En el cerebro las imágenes son interpretadas. También, ¿pero qué es exactamente el nervio óptico? Es el encargado de enviar señales que percibe el ojo hacia nuestro cerebro. Está compuesto por 1.200 millones de axones. El sentido de la vista o la visión se encuentra en el lóbulo occipital de nuestro cerebro. Hablaré sobre el sentido del gusto. El sentido del gusto es una manera similar al tacto, pero la diferencia es que es con la lengua. El gusto es el que nos permite diferenciar los sabores de la comida y de todo lo que nosotros podemos percibir con la lengua. Que es el nervio encargado de enviar la información al cerebro para que éste la procese. En nuestras pupilas gustativas, en las que podemos apreciar aquí, hay 4 divisiones: lo que es amargo, salado, dulce y agrio. ¿Cómo estos sabores van hacia el cerebro? En el ser humano, el sentido del gusto es transportado por 3 nervios craneales. El primero, que es el nervio facial, que es el número 7º par craneal. El nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal, y el nervio vago, que es el 10º par craneal. El nervio facial, al transmitir las sensaciones gustativas de los 2/3 anteriores de la lengua. Hablaré sobre el sentido auditivo. La tarea principal de este sentido es detectar y analizar los ruidos, que se traduce sobre las propiedades físicas de las ondas sonoras en mensajes nerviosos que llegan al encéfalo. Ahora, las vibraciones a través del oído medio se dan por una cadena de 3 huesecillos que tenemos nosotros. Son el martillo, el yunque y el estribo. En la división del oído que podemos ver aquí, estamos en el oído, comienza con el oído externo, que es el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. El medio, que ya lo he mencionado antes, que son los 3 huesos que tenemos pequeños, y el oído interno, que se encuentra en el centro auditivo. El caracol, que también está ubicado en esta parte del oído, que también aparte en la parte externa, en la parte interna del oído está el control del equilibrio. Estas están situadas en el vestíbulo y en los canales semicirculares. A continuación, yo les hablaré acerca del sentido del tacto. El sentido del tacto es el sentido mediante el cual apreciamos el contacto o la presión de las cosas sobre la piel. Se distingue en la forma, en el tamaño, en la dureza y sobre todo en las temperaturas, sean demasiado frías o demasiado calientes. Asimismo, el tacto tiene como capas de piel a la epidermis, dermis e hipodermis. La dermis es la capa externa que tiene como células de grosor y posee capas externas de células muertas. La dermis está constituida de colágeno y de fibras elásticas y de nervios. La hipodermis es la capa adiposa del organismo. Sus células grasas, los diapocitos, son células voluminosas. Por último, tenemos lo que es las glándulas sudoríparas. Es la glándula tubular enrollada que está situada en la dermis reticular y en la hipodermis, como lo podemos ver aquí. También consta de largos
y delgados tubos cerrados por el extremo inferior, donde se apelotona en una bolita y se forma en un ovillo. Les hablaré sobre el sentido del olfato. El cerebro es el encargado de concentrar toda la información que reciben los sentidos y que se traduce en procesos a través de los cuales percibimos, aprendemos y recordamos. Les hablaré sobre los procesos del olfato. Se percatan de las moléculas de olor o compuestos químicos que olemos normalmente en el ambiente. Estos se encuentran debajo de las mucosidades y se encuentran las células de receptores especializadas. Las neuronas son los receptores del olfato. Los bulbos olfatorios tienen los receptores sensoriales. Estos dos centros cerebrales perciben los olores que recibimos normalmente en nuestro día a día. Y finalmente, el epitelio olfativo tiene unas glándulas encargadas de esta función. La intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación se denomina umbral absoluto. Los estímulos que no alcanzan este umbral no se sienten. Se estableció el umbral absoluto al punto en el que una persona puede detectar el estímulo el 50% de las veces que se le presente. La sensibilidad absoluta es la capacidad de los órganos de los sentidos para reaccionar a las influencias mínimas. A mayor umbral, menor es la sensibilidad, y a menor umbral es mayor la sensibilidad. Cuanto más débil es un estímulo, más aumenta la capacidad de reacción. Por ejemplo, cuando más tenue es la luz de una habitación, más sensible se vuelve la visión a este estímulo. El cambio más pequeño en la estimulación, que se detecta el 50% de las veces, se denomina umbral diferencial. Las diferencias las notamos en relación con el estímulo inicial. Por ejemplo, es más notoria la diferencia cuando encendemos una vela en medio de una habitación oscura que cuando encendemos la misma vela en una habitación con iluminación eléctrica. El estímulo es exactamente el mismo. Lo que hace la diferencia es el estímulo inicial. En este caso sería la habitación a oscuras o la habitación iluminada. Ese es el umbral diferencial. Más bajo en el caso de la habitación sin luz y más alto en el de la iluminada. A los umbrales absolutos, que varían dependiendo del nivel y naturaleza de la estimulación sensorial, se denomina adaptación sensorial. La adaptación de los estímulos dolorosos es muy limitada. Los dolores fuertes en general no dan adaptación. Esto se explica por el papel biológico que juega como señal de alteración del estado normal del organismo. A continuación hablaremos de las características del registro sensorial. La información se almacena de manera veraz. Esto quiere decir que la información almacenada debe reflejar de manera precisa lo que ocurrió en el receptor sensorial. El registro sensorial debe ser relativamente amplio, al menos lo suficiente para almacenar toda la información que entre en contacto con el receptor sensorial. La huella sensorial es el patrón de respuesta al estímulo físico por conducto de todas las células receptoras. Toda la información potencial de la energía que entró en contacto con los receptores debe preservarse en la huella sensorial. Para el primer experimento, que es sobre el sentido del tacto, vamos a utilizar los siguientes materiales: algodón, lija, un peluche, una pelota, un ingrediente congelado, una piedra y algo para tapar los ojos. Y un líquido, en este caso agua caliente. A continuación voy a realizar el experimento del tacto y tengo una voluntaria que me va a ayudar a realizarlo. El experimento consiste en que le voy a mostrar distintos objetos para que ella pueda diferenciar tanto la textura, el tamaño, si es que es áspero, caliente, frío, cosas así. Dame tu mano, por favor. ¿Puedes tocar esto de acá? ¿Qué es? ¿Qué sientes? Áspero. ¿Qué crees que sea? Una lija. Ya. Ahora puedes tocar esto de acá, por favor. ¿Qué es? Algodón, porque es suave. Ya. Y finalmente esto. ¿Qué es? Una pelota. Bien. La mayoría de las sensaciones son percibidas por los corpúsculos, receptores encerrados en cápsulas de tejido en la capa de la piel,
Como ya mi compañera lo había mencionado anteriormente, y las capas de la piel es la epidermis, la dermis e hipodermis. ¿Qué sientes? Está helado. Hielo. Ya. Ahora, con cuidado, Ay, ¿qué sientes? quema. Agua caliente. Ya está o bien. algo- El corpúsculo de Krause registra la sensación del frío, mientras que el corpúsculo de Ruffini percibe los cambios de temperatura, como el calor. En el experimento con la voluntaria nos pudimos dar cuenta de que al principio ella se dio cuenta del objeto que estaba frío gracias al corpúsculo de Krause y el líquido caliente gracias al corpúsculo de Ruffini. Para el segundo experimento, que es el sentido del olfato, vamos a necesitar 3 ingredientes o sustancias, que una es el limón, que viene a ser el cítrico, la otra es un perfume de bebé, que es suave, y por último el acetona, que es la fuerte. Bueno, aquí tenemos los 3 olores. Voy a pasar a hacerlo oler. Huele esto. ¿A qué hueles? ¿Limón? Sí. Luego este. Huele muy fuerte. ¿Qué piensas que es? ¿O qué olores? Huele como que a acetona. Sí. Y por último este. Ay, un perfume suave. Suave. Un olor suave. Sí. Sí. Como de bebé. Ajá, sí. En el segundo experimento pudimos ver que la voluntaria detectó los olores correctamente, y esto se debe a que dentro del cerebro las neuronas cuentan con receptores que son capaces de percibir moléculas con un olor específico. Un dato acerca del olfato es que para los seres vivos el olfato también es un mecanismo de alerta que permite adecuarse a peligros a partir de los olores como el humo y gases tóxicos. La anosmia, que es un tipo de enfermedad, es un padecimiento que consiste en la pérdida temporal o también puede ser permanente del sentido del olfato y puede dañar a muchas personas. Otro dato es que el sentido del olfato es unas 10.000 veces más sensible que el sentido del gusto. Y finalmente es que los perros domésticos tienen 40 veces más células olfativas que nosotros, o sea, el hombre. En conclusión, ¿qué es la sensación? La sensación, también conocida como procesamiento sensorial, es la recepción de estímulos. Estos transforman las distintas manifestaciones de los estímulos importantes para los seres vivos de forma calórica, térmica, química o mecánica del medio ambiente, incluyendo en ese al cuerpo humano, en impulsos eléctricos y químicos para que viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro para darle significación y organización a la información. Esto dependiendo de la particular forma de procesamiento de cada ser vivo, de acuerdo al uso que se le dé a la misma. La palabra sensación tendrá diferentes significados. En primer término, sensación se le llama la impresión que produce una cosa por medio de los sentidos. Es decir, es la respuesta inmediata que dan los órganos sensoriales ante la recepción de un estímulo. Por órganos sensoriales nos referimos a los ojos, los oídos, la vista, la nariz, la boca y la piel. Entonces, el organismo consigue interpretar la información proveniente de los mencionados sentidos gracias a la percepción, tal como se designa a la función psíquica que representa el primer paso en el proceso cognoscitivo, porque la percepción procesará en una primera instancia la mencionada información y así logrará formarse la idea del objeto. Finalmente, como recurrente, surgen confusiones y dudas al respecto. Vale aclarar y destacar que en diferentes ambos conceptos, sensación y percepción, es la encargada de dar respuesta inmediata a los órganos de los sentidos frente al estímulo que recibe de estos, y por su lado, la percepción será la interpretación de las mencionadas sensaciones al atribuirles no solamente significado, sino también organizarlas.